si ya sospecha. ¿Tú qué le dijiste? Que soy una le dije, fíjate. Y que sí estoy bien enamorada de ti. Y que ella es nuestra hija. Pocos güey. No le dije nada, Gemma, ¿estás despierto, mijo? ¡Abre! Don Ricardo quiere platicar contigo. Espérese, jefa. Ando en cueros. Dígale a don Ricardo que me visto y salgo. No te tardes, mijo. ¡No, jefa! Me acompañas a Nogales al encuentro con estos señores. Yo creo que estaría bien que conozcas las otras caras del otro lado. Yo me ocupo de los gringos y tú te ocupas de los mexicanos. Ok. Hola, Ricardo. Hola, bombón. Alguien llegó muy puntual a su cita con el destino, ¿eh? No pensé que fueras a estar aquí tan temprano. Pero tú sientes algo por Ricardo. ¿Te interesa mi hermano? A ver. ¿Tú por qué me andas hablando así? ¿Qué? ¿Es que no tengo derecho a preguntar o qué? ¿Sientes algo por Ricardo, sí o no? ¿Te crees muy machita? A ver, ¿qué pensarías de mí si te dijera que sí? Tú, que eres mi hija, que sabes toda la mierda que me he tenido que tragar durante todos estos años desde que murió mi esposo. ¿Qué pensarías? ¿Quieres saber qué pensaría? Pensaría que eres una vieja calentona frustrada, mamá. Eso es lo que pensaría. Martita, Buenos días. usted cada vez más chula, ¿eh? ¿Todavía ya llegó? No, me reportó que no iba a poder llegar hoy. ¿Cómo? Pero si tenemos una cita. A ver, comuníqueme con él, por favor. ¿Qué pasó? Buenos días, don Tobías. ¿Está aquí el señor Ricardo? Me dice que... Discúlpame. A ver, que no tenemos una cita aquí. Me siento mal, estoy enfermo, Ricardo. Ah, ¿a poco te dio cursera del miedo, ¿Estás cagado o qué? No me hables así menos delante de la secretaria, ¿O qué? ¿Se te olvida con quién estás hablando? Soy el presidente municipal. Martita, ¿me puedes servir un cafecito con 2 de azúcar y un poquito de leche? Claro. Ándale. A ver, hijo de la chi... Discúlpeme, señor presidente, pero te tengo que recordar que mis invitados también son importantes. Y les tenemos que dar un mensaje de seguridad y que tú nos apoyas. ¿Entendiste? Y no te estoy pidiendo que te tomes una foto en la sección de sociales del Nogales Country Club. Entonces, en este momento, te me arreglas y te vienes para acá. ¿Entendiste? ¿Era Ricardo? ¿Qué pasó? Estamos peor de lo que pensaba, Inés. Se acabó la paz en esta tierra. ¿Qué haces espiándome? ¿Cómo entraste? Estaba buscando a tu marido, pero me encontré con algo mejor. Ay, por favor, Freddy, deja de echarme cuentos. Sabes perfectamente que Gary no está. Además, solamente hay un camino para entrar y salir. Está bien, me declaro culpable, lo acabo de ver salir. ¿Qué te traes? Nomás te estaba poniendo a prueba, mi reina. Lo que pasa es que va a haber un operativo en Nogales contra los narcos. Y les van a caer los de la DEA, los Rangers, el ejército, todos. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues estaba pensando que quizás sería una muy buena oportunidad de deshacernos de tu marido y que nos hagamos cargo del business tuyo. ¿Qué chingada madre te pasa, eh? A ver. ¿Cómo me hablas así? Ma, ya, el día está bien bonito como para que me lo vengas a agüitar, ¿sí? Ya, olvídalo mejor, ya. ¿Cómo que olvídalo? No, no lo voy a olvidar. Ya van varias veces que me lo dices, no lo olvido. También no es para que te tires a sufrir, ma. Yo te entiendo, de verdad te entiendo. Tú no entiendes. Aquí nadie entiende nada.
Bueno, pues. Bueno. Lo entiendo. Pero una cosa sí te voy a decir. Tú y yo no somos iguales. Y hay de ti si no vas a luchar por lo que realmente... ¡Cállate! Soy tu madre. Yo soy tu madre, yo te pagué. Ya olvídalo, ma. No pasó nada. Sí. ¿Qué? Yo te dije que lo olvidaras. ¿Por qué me sigues viendo así? Amanda, ¿qué te pasa? ¿Qué fue lo que hiciste ayer? Dime la verdad. ¿A ti te pasa algo? Eso no tiene nada que ver con lo que yo siento o no siento por Ricardo. ¿Qué hiciste? No, estás loco. Yo no puedo hacer esto a Gary. Bueno, mire. ¿Qué no me dijiste que estabas hasta la madre de él? Bueno, sí, que pero... querías deshacerte de ese cabrón. Órale, este es el momento perfecto. Pero se nos caía el business. Gary es la cabeza de todo. Es la cara ante los surtidores. Además, yo soy mujer. ¿Cómo me tratarían? Mira, por la cara ni te preocupes. Que el que le va a dar voy a ser yo. Que al fin soy más guapo que ese cabrón. Además, a mí nomás es Yo sé que la que está detrás de todo el business eres tú. Si te tengo bien investigadita. Sí. Si no te creas, además de ese cuerpazo, también me interesan otras cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Cómo qué? Business. Y pues ya. ¿No hay más? Esa es toda la información que poseo, coronel. ¿Y en cuáles de estos antros tiene invertido el dinero el alcalde? Mi coronel, en ninguno de esos negocios va a aparecer a su nombre. Solo el hipódromo, que es donde tiene negocios con Almenar Paiva. Pero no se preocupe. Hay sospechas de alguno de sus gatos, los más cercanos a él, que regentean casinos, prostíbulos, casas de cambio. Esas cosas, coronel. Y todos esos negocios necesitan de protección. ¿Y quién mejor para darla que el narco de la región, no? ¿No le parece muchísima coincidencia que el alcalde y Almenar Paiva sean socios? Coronel, en esta vida todo puede ser. El único detalle es que no hemos encontrado nada ilegal en estos. Pues vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Solo es cosa de escarbar un poquito. Estos cabrones se están haciendo multimillonarios. No están repartiendo bien el pastel. ¿Qué quiere decir, coronel? ¿Naciste o te caíste de chiquito, Narváez? Hay negocios que para existir tienen que pagar una cuota de seguridad, unos más, otros menos. Pero estos cabrones quieren todo para ellos. Les vamos a pegar un susto. Vamos a reacomodar las cosas. Órale, ábrele a don Fello. Sí, patrón. Este es dueño de medio Michoacán. Grábatelo, güey. Pasó, Chema. ¿Qué hubo, patrón? Decidí venir personalmente a recibirlos porque es muy importante esto. Ah, muy bien. Que ya se encargó el Morillo de todo. Y nosotros también, todo listo. Qué bueno. ¿Tú quién pidió mariachi, eh? No, patrón. Esta es una junta muy importante. No lo vayas a sacar. Te estoy dejando una responsabilidad importantísima. Porque tú los vas a atender. Alfredo Aguilera, bienvenido a Nogales. Gracias, Ricardo, pero por favor dime Fello, porque si no siento que me está hablando mi señora madre, que Dios tenga en su santa gloria. No, pues, don Fello, usted manda. Nogales es su tierra. Mira, le voy a presentar a mi brazo derecho, gente de confianza, el Chema Venegas. ¡Ah, chinga! ¿Y desde cuándo sacas a tu gente de confianza de una guardería? No, pues lo dirá de broma, pero desde que era un algasmeado así chiquitín, como de 10 años, trabaja para mí. ¿Eh? No, pues entonces sí es un hombre de toda tu confianza. Mucho gusto, don Chema. Don Fello, el gusto es mío. Bueno, pues él te va a atender. Yo me tengo que esperar al Gary Roberts, que es el gabacho que viene de allá de Tucson. Él es el encargado de los business. Tú, por favor, llévalo. Sí, don Fello, por favor, sígame. Bienvenido, bienvenido. Muy amable. ¿Quiso ver usted? Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que ya tuviste bastante entretenimiento y yo ya quemé muchas calorías. Necesito
hacer muchas cosas, Freddy. You can go now. Tranquila, morra. Sí, yo también tengo que ir a ver cómo va lo del operativo ahí en Nogales. En una de esas, te doy noticias y ya nos liberamos de tu marido para siempre. Y quedamos tú y yo al frente de todo. Al fin que hacemos una pareja perfecta. Pues ya veremos, baby. Ya veremos. ¡Lupita! ¡Lupita! ¿Qué pasó, señora? ¿Te dijo Gary dónde fregados iba a quedar? Lo único que mencionó es que iba a un hipódromo. Pero ayúdame, ¿sí? Ay, niña, hipódromo es con H. A ver. Con permiso. Coronel, qué bueno que lo veo. Sí. Acaba de llegar esta comitiva de oficiales norteamericanos. Colonel. Y si a usted no le molesta, pues me pueden acompañar en las investigaciones que va a hacer ahora usted en la zona. Ah, no me molesta, por supuesto que no. Toda la ayuda es bienvenida y más si es de nuestros vecinos del norte, ¿no? Así es. Bueno, pues yo los dejo solos. Narváez, ¿me acompaña, por favor? Sí, señor. Con permiso. Coronel, excuse me, mister. It's okay. Bueno, ¿y cuál es el interés tan especial que tienen en participar en estos operativos? Jamás lo habían hecho, ¿no? Nosotros en el DEA creemos que hay una conexión entre el narco y el crimen del coronel Oteiza. Yo también pienso lo mismo, pero ¿qué más saben ustedes? No estarían de este lado de la frontera si no tuvieran información importante que nosotros no sabemos. ¿Qué es? ¿Qué nos están ocultando? Bueno, moviendo el que no tenemos todo el día. Yo no Voy te con me ustedes quedes en con este eso. viaje, ¿oyeron? Venga, patrón. ¿En serio usted va a pegar ese viaje con nosotros? Vea que esta ruta es nueva. Después salen culebras por ahí, uno nunca sabe. Ya, mijito. Si repartimos las ganancias, ¿por qué no vamos a repartir los riesgos? Vea, patrón, yo sé que usted no pelea ni con el diablo, ni mucho menos le tiene miedo, pues. Pero es que me dijeron que este camastrón iba a aterrizar en una vaina que llaman Los Cayos. Y pilla, vos sabes que son Los Cayos, ¿no? Son unas cosas chiquiticas que están en el mar. Entonces, patrón, probablemente nos toque nadar, ¿sí, pilla? Entonces... Nada de lo que tenés vos en esa cabeza, no los barcos tan brutos. Pero, Pelo, era que no te explicaban lo mismo, pues. Allá tienen pista de aterrizaje, este man ha aterrizado 3 veces ahí. Los Cayos son unas islas chiquitas, pero no es tan chiquito como una piedrita. Lo que me explican a mí, entonces... Bueno, ya, callados. Pónganle cuidado, amigos. Aquí lo importante es llegar calmados para negociar con los mexicanos. Los robles llegan esta noche a Miami. Ahí vamos a estar puntuales nosotros. ¡Calmaos! Calmaos, señor. Listo, patrón. Qué bueno, pena. nos vimos. Entonces, suelta la sopa, hombre. ¿Qué sabes? Man, I'm so sorry. Pero no tengo autorización por dar más información. O sea, vinieron a buscar información, pero no dicen a quién, ¿no? Le voy a decir a Narváez que te lleve al Pasaje Morelos o a la Parroquia de la Purísima Concepción a ver si encuentras algo. Órale. Ok, Colonel. Tenemos un informante. Y él dice que hay una reunión de narcos, pero no sabemos dónde. We don't know where. Can you help us? Ya ves cómo sí nos podemos entender. Vamos a empezar por el hipódromo y por unos casinos clandestinos donde creemos que se maneja dinero relacionado con el narco. Ahí podría salir algo interesante, ¿no? I'm gonna be completely honest with you, Colonel. En mi país estamos muy preocupados por toda la droga que está entrando. Nosotros podemos confiscar 60% de lo que entra, pero por los túneles, por aviones pequeños, pensamos que entra mucho más. And that's a lot of dope, mucha marihuana. Now, pensamos que está empezando el cocaína. You know what that means, right? Solo faltaban ustedes. Qué gusto verlos. Gracias. De verdad. Bueno, ya dile a tu hermano, vámonos. Tajetón el cabrón, hombre. Llegó bien, pero lo tuviéramos que traer cargando. Oye, Ricardo, necesito que arreglemos este asunto lo más pronto posible. Mira que si se nos hacen unos trabajitos que tenemos pendientes, vamos a necesitar más túneles. Precisamente para eso es esta reunión. A ver cómo pinta el negocio. Está bueno, pues. Voy por Lupe y nos vamos. Sí. A ver, ayúdenme, por favor. ¡Lupe! ¡Bajen ese cabrón de ahí, hombre!
¡Párale, Lupe! Ay, es que ya no me podía aguantar, Regina. ¿Viste lo rico que es? Y todo este tiempo que te estabas perdiendo, Sí. Y me dio tanto placer esperarlo llegar. Ver cómo se desvestía. Y luego... Ay, es que no sabes el vato. Me encanta el Chema Venegas. Me fascina, me vuelve loca. Así que eso fue lo que te pasó. Te acostaste con el Chema. Ya llegamos, don Feyo. Aquí es servido. Gracias, mijo. Ándele. Bienvenido, don Feyo, pásale. You must be Mr. Gary Roberts, right? That's right. Don Ricardo's on his way. Well, we have to go. Oh. Un día estos cabrones me van a respetar, Rojillo. Te lo prometo. Compa, ¿ya sabes dónde va? Vámonos al hipódromo. Seguramente que Tobias Clark va a estar ahí. Quiero demostrarle quién está al mando de todo esto. A ver, don ¿Qué Feyo. pasó, Feyo? Pásale, pásale. Gracias, Martita. ¿Cómo estás? Bien, pásale, pásale. Siéntense, por favor, siéntense. Venga, Gary. Have a seat, please. Compita, mira, luego poniendo el mal ejemplo. Gary, have a seat, please. Thank you, thank you. Muchachos, yo sé que todos son gente muy ocupada y les agradezco de verdad que estén aquí. Pero pues les tengo una sorpresa, para que vean lo importantes que son para nosotros. El señor Tobias Clark, presidente municipal de este pueblo amigo que es Nogales, les da la bienvenida. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Te acostaste con el Chema Venegas, con el mandadero de Ricardo, con el hijo de Elvira. ¿Qué madre estabas pensando? A ver. No pudiste haber escogido a alguien mejor para entregarle tu virginidad. ¿Qué te molesta más? ¿Que la haya perdido o que haya sido con él? Cállate, que yo no te eduqué en la calle. ¡Cállate! Prefiero hablarte así que andarme con hipocresías. ¿No te das cuenta? El Chema es un hijo de la chica que se aprovechó de ti. ¿Y si fue al revés? ¿Y me lo dices así? Te lo digo como fue y como lo siento. Yo prácticamente le rogué al Chema para que se acostara conmigo, así que échame a mí la culpa de todo si quieres. ¡Cállate! ¿Por qué me voy a callar? ¿Con quién quieres que lo esto? ¿Con Ricardo? Tú eres mujer. Tú me deberías de entender mejor que nadie. Es más, ahora que sé lo que es estar con un hombre, hasta puedo entender la necesidad que tienes de que te pase lo mismo, mamá. Señorita, ¿me puede dar, por favor, el teléfono del hipódromo Los Almendros en Nogales? Córrele por una pluma y un papel. Sí, un segundo. Abre. A ver, sí, ya. Ok, gracias. Contesten, madre, contesten.